Que Dios te bendiga en esta tarde. Gracias por estar junto a nosotros aquí en la casa de nuestro Señor. Y realmente doy gracias a Dios por todo lo que estamos viviendo este último tiempo, por las enseñanzas, por las cosas que escucho de ustedes, gente que me habla, me expresa lo que estamos viviendo. Inclusive en el domingo, en la noche pasada, fue algo bien especial para los que estuvieron. ¿Quién estuvo el domingo en la noche pasado? Algunas manos por ahí. Me ha pasado pocas veces en el ministerio, pocas veces, y podría contarlas con los dedos. Y la semana pasada, para los que no estuvieron, fue algo bien especial, que se cerró con algo especial. Y déjenme decirle que no estaba en mis pautas como se cerraba. Inclusive para mí, yo le contaba al hermano Máximo que estuvimos compartiendo acerca del sermón de la noche. Cuando yo miré la hora, yo vi las 9, y yo dije, ya es tiempo de cerrar, y no podía cerrar, no podía terminar. Y el Espíritu Santo, lo vamos a poner de esa manera, me daba me daba un texto, me daba otra cosa, me decía otra cosa, y yo miraba la hora, y sinceramente, a lo mejor usted no se dio cuenta, pero cuando yo vi que eran las 9:15, yo decía, Señor, quiero cerrar, y algo no, me impedía cerrarlo. Y creo que también fue más de lo mismo en el sentido de que para muchos de ustedes el cierre de la semana pasada de la noche fue algo especial. Como el hermano Máximo me dijo, pastor, yo pensé que era yo el único que estaba llorando. Y yo que estoy de acá arriba, estábamos todos llorando. Y fue por algo que el Espíritu Santo produjo en nosotros. Y había gozo en mí y era por eso algo muy especial. Así que doy gracias a Dios por las cosas que Dios muestra y que nos confirma. Y realmente creo que estamos hablando de que necesitamos un milagro. Y eso para mí fue desde ya un milagro que hace mucho tiempo que no veía a Dios en cierta manera que yo ya había hecho todo y el Señor me decía, no, sigue, sigue. Así que espero que esta noche no pase para que nos vamos temprano a la casa. ¿Amén? ¿O quiere que Dios se manifieste como Él quiera? ¿Amén? Bueno, pero hoy día es cortita, si usted hasta su hoja es cortita, ¿ya? Pero damos gracias a Dios por el tiempo que estamos viviendo. Antes de comenzar, tenemos personas, por ahí vi algunas personas que me presentaron que están por primera vez en nuestra iglesia. Está por primera vez allá, yo puedo ver a una persona que te queremos hacer un regalo, un pequeño obsequio de nuestra iglesia ahí. Levanta la mano para que te vean los hermanos y te van a hacer un pequeño obsequio. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Aquí tenemos también dos personas más. Aquí doy gracias a Dios que regalos siempre van a haber. Ya ahí le van a hacer un regalo. Si alguien necesita la hojita para rellenar o lápiz, también alce la mano. Ya. Amén. Ok, y si hay alguno aquí que me dice, pastor, yo tengo un amigo que quiero regalarle uno, dígamelo nomás y también le vamos a pasar a usted para que usted sea de bendición a otros. Lo que más queremos es ser bendición. Y como más o menos en 2 semanas más, va a estar con nosotros, por si acaso, les paso el aviso desde ya, va a estar compartiendo con nosotros, va a estar en el culto, quiero que lo conozcan, al hermano, al pastor que está a cargo de Cruzada para Cada Hogar. Esos libritos son de este ministerio y justo va a andar por aquí el pastor que nos quiere venir a ver, a visitar. Somos una de las iglesias que repartimos mucha literatura en base a este ministerio que viene desde los Estados Unidos y quiere pasar por nuestra iglesia, así que van a tener la oportunidad. Aproveche de darle las gracias porque todo esto es producto de él y gratuito por si acaso, que nos dan todo este material para repartir y ha sido de bendición. Así que ahí van a poder conocer a Víctor Estuardo, que también fue futbolista, jugó en Wander, jugó en varios equipos en Chile. En la década del profe Marcoleta, para los que lo conocen, del Sánchez, en la U en esos tiempos. Ya hoy día ya tiene su edad, pero fue el que repartió fue el primero en repartir Biblias a los jugadores. ¿Ya? Y fue el que llevó a Cristo al profe Marcoleta. Para que vea cuántos años tiene. Ya, hartos años. Ahí lo van a poder conocer a Víctor, que va a estar visitándonos. Bueno, no sé si tú alguna vez has tenido una semana pesada.
A lo mejor te has sentido marchito, alguna vez te has sentido con una semana oscura, todo lo que haces te resulta mal. Por más que tú te levantaste con el ánimo, esas semanas negras donde todo te resulta mal. Y te sientes como que nada funcionara. Yo creo que todos hemos experimentado una semana así, ¿o no? Alguna vez en la vida, todo lo que yo estaba con ánimo, pero todo negro, todo marchito. Y realmente por más que queramos mejorar, por muchas cosas que queramos hacer, la semana es mala. Y sabes qué? Que cuando eso sucede, por lo regular, y es lo que vamos a hablar en esta noche, cuando a veces no nos damos cuenta de cuando tenemos la semana más negra en la vida, lo más probable es que a lo mejor Dios quiera hacer un milagro en tu vida. Y a veces no nos vamos a dar cuenta y realmente necesitamos un nuevo comienzo. Una semana mala, un fin de semana horrible y necesitamos un nuevo comienzo. Y realmente vamos a estar hablando en esta noche, aquí en este bosquejo que tú tienes en tu hoja, que te acaban de dar. Ahí vas a estar viendo muchas cosas que van a ser de bendición a nuestra vida, como las cosas que hemos estado escuchando. Y en especial, mire el versículo, si está conmigo, mire su hoja, en el Salmo 145, versículo 14, lo tiene también en la pantalla, nos dice la palabra de Dios: sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Esta es una hermosa promesa de Dios y realmente este es un milagro. Hay un versículo que siempre me ha llamado la atención, que contradice las reglas del hombre, que cuando dice que Dios multiplica las fuerzas del que no tiene. Y cuando a los que les gusta matemática, me encanta la matemática, a algunos aquí les gusta la matemática, la multiplicación en ese versículo es imposible. ¿Cero por cero? Cero. No le vamos a preguntar a Jairo mejor, porque Jairo capaz que diga 5, porque el Jairo no, a las matemáticas no le pega ni una. Pero, ¿cero por cero? Ya, piensa en el versículo, que Dios multiplica la fuerza del que tiene cero. ¿Contradice la lógica matemática? Totalmente. ¿Cómo Dios puede multiplicar cero? El único en el mundo que multiplica 0 por 0 y le da 2. ¿Es maravilloso? Eso lo hace el Señor. Entonces cuando vemos estos textos, por ejemplo, aquí en el Salmo 145, sostiene Jehová a todos los que caen. Pero Dios quiere sostenerte. Pero para sostenerte, ¿qué tiene que suceder? ¿Quieres que Dios te sostenga? Pero tienes que caer. Pero no quiero caer. Entonces Dios no te va a sostener. Los milagros ocurren muchas veces en nuestra vida cuando estamos cayendo. Los milagros en nuestra vida es cuando realmente no tenemos buenos días. Y vamos a estar viendo el ejemplo de un hombre que Jesús sanó, llamado Bartimeo. Estamos viendo los milagros. ¿Se ha dado cuenta que estamos viendo milagros y cómo los milagros suceden? Y realmente vamos a estar viendo cómo Jesús sanó a este hombre y verán los pasos, las formas en que Dios hace esto mismo en tu vida, aunque muchas veces tú no te das cuenta, pero en realidad Dios lo hace para darte un nuevo comienzo. Y realmente yo quiero un nuevo comienzo en mi vida. Un día Jesús iba caminando por una ciudad llamada Jericó, lo vamos a leer. Y justamente Jericó, por si acaso, es la ciudad capital de Jerusalén. Jerusalén es como el estado, se podría decir, toda la región de Jerusalén. Pero Jericó era la ciudad principal. Ya dentro de eso estaba Betsaida y otras más, pero era un todo. Es como la cuarta región del Elqui. Estamos hablando de Jerusalén, todo un todo. Dentro de eso habían pequeñas ciudades en el interior. La principal era Jericó y la venimos escuchando de tiempos antiguos, ¿cierto? Y vemos que en esta ciudad Jesús iba por ese lugar, las multitudes salieron a las calles viendo a Jesús y resulta que ahí hay un hombre que se llama Bartimeo. ¿Qué característica tenía Bartimeo? Que era ciego. Y lo vimos en la mañana, la ceguera. Es una metáfora de ceguera espiritual, que somos ciegos desde el interior, no externamente. Y déjeme decirle que en la sociedad judía, muchas veces en la cultura, cuando alguien era ciego, significaba primero que no podía trabajar, no sabía leer, no podía escribir. No habían perros para ciegos hace 2000 años atrás.
No había sistema Braille hace 2000 años atrás. No había un bono para los ciegos, no había nada para un ciego. Así que por consiguiente, el que nacía ciego en los tiempos antiguos simplemente tenía un solo camino: mendigar. No había otro. Y vemos justamente que Bartimeo se dio cuenta que había una oportunidad para él. Y vemos en la historia, lo vamos a ver, que escucha que anda Jesús por el camino y va por el camino. Y acuérdense que los ciegos desarrollan la audición. Y escuchó en el camino que venía Jesús y empezó a dar voces y a gritar justamente por el Señor Jesús. Y el Señor Jesús hizo un milagro. Te hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que gritaste a Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que clamaste a Jesús por un milagro? En Marcos capítulo 10, mire lo que nos dice el versículo. Vamos a la Biblia ahí en Marcos 10. Veamos un poquito ahí. Marcos 10, versículo 46. Dice: entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él, Jesús y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Y qué estaba haciendo? Pero si usted se da cuenta, dice que estaba sentado junto al camino. Ese estar junto al camino no era la vida que él eligió, es la vida que le tocó. Porque no podía trabajar, no podía hacer lo que a él se le antojara, no estaba toda la tecnología que hoy día tenemos, así que la única forma de poder subsistir era sentarse junto al camino. Y ahí estaba, una vida realmente frustrada, una vida marchita, una vida ahí sin ninguna expectativa. Mire por favor versículo 52. Pero vemos que tuvo un encuentro con Jesús, Dios hizo un milagro en él, y cómo termina la vida de este hombre que no tenía ninguna posibilidad de nada, y dice al final, dice que recobró la vista, y Jesús le dijo: ve, tu fe te ha salvado, o entre paréntesis la traducción diría sanado, y enseguida recobró la vista. ¿Y qué hacía? Y seguía a Jesús, cambió su vida. De estar toda una vida en el camino, de estar toda una vida postrado, marchito, de estar toda una vida sin poder escoger qué hacer, Jesús apareció y le vino a cambiar la vida. Y dice la Escritura que seguía a Jesús en el camino. Ese fue un milagro que tuvo un nuevo comienzo en la vida, un milagro para poder transformar su vida que llevaba. Y hay muchas personas que no ven físicamente, pero están en el camino, comillas. ¿Me doy a entender? Él no estaba en el camino terrenal, pero en el camino espiritual estaba lejos. Pero también hay personas que están en el camino espiritual, pero son ciegos, no ven tampoco lo que Jesús está haciendo en su vida. Lo estuvimos viendo en la mañana. Y de hecho hice una lista rápida de algunas cosas que nos hacen sentir marginados, y quiero explicar y que tomes un minuto en tu mente y puedas pensar en las cosas que hoy día, en la sociedad que estamos viviendo, nos marginan, nos mantienen afuera. Porque sabes que mucha gente me ha preguntado, o a veces yo converso con ellos y me dicen: pastores, ¿qué hay de mí? Que pastor, yo no sé por qué estoy aquí en la tierra. O sea, es un ciego. Es alguien que no sabe por qué Dios lo tiene aquí. Algunos me dicen: pastor, no tengo ningún buen amigo, no tengo nadie con quien hablar. Inclusive un día me dijo un hermano que me dio tanta tristeza, me dijo: pastor, ¿puede usted ser mi amigo? Porque no tengo a nadie. Y que alguien me diga eso, primero me siento honrado, pero segundo, yo le podría haber dicho, y fue lo que le dije, pero yo le dije: te digo algo, hay alguien que es mejor amigo que yo, y ese no te va a fallar, porque yo te puedo fallar alguna vez. Los amigos fallan, ¿o no? Pero yo conozco uno que no falla y se llama Jesús. Bartimeo quizás lo ayudaron muchas veces
muchas veces, pero hubieron otras veces que no le ayudaron. Y el único que no le iba a fallar es el Señor. Así que muchas veces nos sentimos dejados de lado por la vida. Por ejemplo, cuando una relación fracasa. ¿Ha tenido una relación? ¿Lo han chuteado alguna vez? ¿Le hablo en chileno mejor o no? ¿Alguna vez has sufrido una decepción de amor que tú dices, no sé, pastor, ya yo me cerré al amor porque me decepcionaron tanto en la vida que mejor yo quiero estar solo? Estás como el Bartimeo, ahí sentado en la orilla. O sea, otras personas te están diciendo lo que tú tienes que ser. Lo he enseñado otras veces, amén. No, porque fracasas en una relación. Déjame decirte que Dios te puede ayudar a establecer una nueva relación, primeramente con Él. Y lo demás vendrá por añadidura. Hay mucha gente que ha tenido decepciones en el matrimonio y no saben cómo volver a retomar su vida. Están en depresión, viven en angustias. Hay algunas personas que hoy día están marginados por la vida porque fueron decepcionados por sus padres, porque no los conocieron, porque los abandonaron. Y quizás mucha gente a nuestro alrededor nos está preguntando, pero ¿cómo yo puedo volver a tener una nueva vida? ¿Cómo puedo tener una nueva oportunidad? Si tú realmente te sientes marginado a veces en el matrimonio, en una relación e inclusive en el trabajo, te sientes decepcionado, amargado, triste, ¿sabes qué? Podemos pensar hacia el futuro y quizás estás mirando el futuro con mucho miedo porque piensas que vas a seguir siendo marginado. Y lo veíamos en la mañana, la desesperanza llega a nuestra vida y podemos quedar marginados junto al camino. Y no hay ninguna palabra que nos pueda alentar. Gente se siente rechazada. Hay gente que está tratando de luchar para que una relación funcione y aún así no funciona. Por eso, si alguna vez te has sentido de la manera que acabo de expresar, creo que tú sabes de lo que estoy hablando. Sabes de lo que estoy diciendo con estas palabras. Si tú te sientes rechazado, si te sientes en un pozo y has querido salir y no puedes salir de cosas, situaciones, vicios, y te sientes así, como este Bartimeo junto al camino, donde lo único que te queda es mendigar, y haces una rebobinación del tiempo pasado, de las cosas que hiciste y de las cosas que no obtuviste, la pregunta es, ¿cómo puedo empezar de nuevo? ¿Alguien puede empezar de nuevo? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Y Bartimeo tuvo una nueva oportunidad, pero para que tuviera una nueva oportunidad tuvo que haber un milagro. Tuvo que suceder un milagro, porque si Dios no interviene y hace un milagro, nuestras vidas estarían estancadas hasta el día de hoy. Mira tu vida, lo dije, no perdamos memoria de lo que Dios ha hecho. Así que Dios puede dar un nuevo comienzo, ¿sí o no? ¿Puede dar un nuevo comienzo en tu familia? ¿En tu matrimonio? ¿En tus negocios? ¿En tus estudios? Creo que todos podemos empezar un nuevo comienzo si lo hacemos a través de Dios. Así que hay 5 opciones que Bartimeo tomó y quiero que estudiemos qué hizo Bartimeo para que Dios hiciera un milagro en su vida. ¿Cuáles eran las 5 cosas que hizo Bartimeo y que son opciones que podrían cambiar tu vida? Estas 5 opciones que Bartimeo tomó, vamos a estar analizándolas en esta noche y vamos a comenzar. ¿Amén? ¿Está listo? Número 1. Lo primero que hizo Bartimeo para que sucediera un milagro de parte de Jesús y cambiara su vida. Número 1, aprovechó el momento. Anote eso, aprovechó el momento. Son una de las cosas que yo miraba y cuando estaba leyendo esta historia, miraba en él y nos dio esa manera de mirar las cosas, de que sabes que hay que aprovechar el momento cuando llegue, cuando tenemos un encuentro con Jesús, cuando queremos un milagro y Dios quiere hacer un milagro, tienes que aprovechar el momento. No la semana pasada, no después. Si quieres comenzar un nuevo comienzo, valga la redundancia, en tu vida, tienes que aprovechar el momento. No digas, no después, a futuro, más adelante. ¿Sabes qué? Lo decía hoy día, la vista de nosotros lamentablemente siempre está teniendo una vista muy corta.
Y es por eso que no suceden milagros en nuestra vida, porque nuestra vida tiene que ser larga, pensando de que todo va a cambiar en el futuro. Y Bartimeo sí, para que eso sucediera, pensó en el ahora, en ese nuevo comienzo. Mire lo que dice ahí en el capítulo 10, versículo 46 del libro de Marcos. Entonces dice, vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Cómo era el estado de ese día de Bartimeo? ¿Tenía algún futuro? ¿Tenía un nuevo comienzo? No, nada. Y oyendo, aquí está el momento. Fue justo en ese momento, y oyendo que era Jesús Nazareno, ¿qué dijo? Comenzó a dar voces a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hermano, dése cuenta, ese era el momento, no había otro momento. Al escuchar que Jesús estaba ahí, empezó a dar voces y empezó a gritar, Jesús, hijo de David. Sabía que había un Mesías. Y ese momento lo aprovechó para decir, hijo de David, hablando del linaje del Señor Jesús, porque tiene que haber escuchado. Y apenas escuchó, esta es la oportunidad de cambiar mi vida. Esta es la oportunidad. Cuando escuches un sermón en la iglesia y hay una promesa, hay una verdad, no postergues los anuncios de Dios, porque puede que sea el único que vas a escuchar en tu vida. Quizás el Señor te dice, ahora llegó el tiempo de cambiar, y tú dices, ya esta semana comienzo, y vas cruzando y ya pasa un auto y hasta ahí nomás. Cuidado los que van a salir David, cuidado cuando salga a subirte al auto. Se puede acabar todo. ¿Sabes qué? Porque hay que aprovechar el momento. Escuchó que venía Jesús, escuchó una predicación, escuchó un consejo de un amigo. Es el momento. ¿Y sabes qué? Somos re buenos para decir después. ¿Sí o no? ¿Cuánto han dicho alguna vez, oye, tengo que terminar voy a pintar ese muro? ¿Alguien ha dicho esto? ¿Que tiene que pintar o arreglar algo? ¿Sí o no? Mucho, ¿no? La baranda, ¿cuánto se demoró en hacer la baranda? Una semana. ¿Y cuánto tiempo venía programando la baranda? Todos somos igual. Yo estaba pensando en esto. Ayer estaba estudiando esto y yo siempre, toda la semana dije lo siguiente. Esto es algo mío por si acaso. Yo dije toda la semana, esta semana voy a limpiar las jaulas. Tengo unos pájaros ahí y yo dije, esta semana voy a limpiar los pájaros. Y me llevé toda la semana diciendo que voy a limpiar los pájaros. Toda la semana decía en mi cabeza, oye, voy a limpiar toda la jaula de los canarios, voy a limpiar la jaula de los canarios. Por ahí, gracias a Dios, tengo tantos hijos que uno puede mandar, pero hay veces que uno, por más que mande, los hijos no hacen las cosas como uno quiere. Y es entendible. Y yo dije, no tengo que hacerlo. Y si mi hijo no lo están haciendo, no importa, lo voy a hacer yo. Me puse de pie, me fui, empecé a limpiar la jaula. ¿Y sabe por qué? Porque me iba a sentir un hipócrita predicando aquí diciendo hay que hacer esto si yo no lo estaba haciendo. Yo dije, no, algo que había dicho toda la semana que lo iba a hacer, tengo que hacerlo. Así que los pájaros hoy día están felices ahí gozando de jaulitas limpias ahí. ¿Y sabes qué? Hay que aprovechar el momento de fe. ¿Sabes que constantemente nos están rodeando oportunidades de tener fe? Hay un montón de oportunidades donde Dios quiere hacer un milagro y nosotros no después. Quiero ayudar a un hermano. No, después lo ayudo porque ahora no tengo tiempo. Y a lo mejor ahí estaba el milagro para tu vida, no para él, para tu vida. ¿Sabes qué? En el lugar donde Dios te ponga, tienes que desarrollar tu fe. Y muchas veces, lamentablemente, no nos percatamos de que Dios quiere hacer un milagro y desaprovechamos la oportunidad. Una de las razones por qué perdemos muchas cosas se debe a una sola palabra. Lo voy a repetir nuevamente. Muchas de las cosas que perdemos en la vida simplemente es por una palabra. Y esa palabra se llama demora, la demora.
posponemos un día más. Es como cuando escuchaba a mi hijo por ahí, uno de mis hijos, no va a revelar su nombre. No voy a bajar de peso. Y yo le preguntaba, ¿cuándo? El lunes. Y yo le preguntaba, ¿qué lunes? No sé, pero el lunes. Eso es postergar. Y a lo mejor Dios quiere hacer un milagro en su vida y que baje rápido. Pero como lo posterga, el Señor dice, ya, ok, me retiro. Que baje por su propio esfuerzo. No voy a hacer nada por él. Y perdemos la bendición que Dios pueda actuar sobre nuestras células. Es increíble que estoy bajando a un nivel tan humano, humanizando quizás un milagro, pero déjeme decirle que es así. Tenemos que hacerlo. La demora se convierte a veces en meses y luego se convierte en años. Y luego lamentablemente pierdes los milagros de Dios en tu vida. Por eso, mi hermano, esto no es un mensaje de mejoras, por si acaso, para el hogar, para que después salga, hoy voy a ir a pintar la muralla porque el pastor dijo que no. No quiero que lo lleves a nivel de hogar, sino llévalo a tu interior. Porque sabes que cuando tú no postergas algo es porque estás dando un paso de fe. Cuando Bartimeo dijo, ahí viene Jesús, no lo ve, pero lo escucha, y empezó a gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí, Hijo de David, quiero sanarme, no quiero ser más ciego. Era la única oportunidad que tenía porque escuchó que venía Jesús. Quizás Jesús otras veces pasó o iba a pasar por otro lugar, pero él entendió que era la oportunidad. Mire, y ahí dice en Lucas capítulo 9, versículo 62, dice Lucas 9:62, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, está hablando a cristianos, mira hacia atrás, es apto para qué. No postergues las cosas, no saques la vista del Señor Jesús, sino que si lo encuentras, anda tras de Él. Pero no es el único paso, hay un segundo paso. Segundo paso, vamos al segundo paso, que Bartimeo tomó. ¿Cuál fue el primero que tomó Bartimeo? Aprovechó el momento. No perdió oportunidad. Era el momento. Aprovecha los momentos de Dios. Pero la segunda cosa que hizo Bartimeo cuando miro este texto, número 2, anota esto, domina, y Bartimeo dominó su miedo. Tú pon ahí, domina tu miedo. O domino mi miedo. Tienes que dominar tu miedo. ¿Y por qué tengo que dominar el miedo? Porque somos seres humanos y todos nos enfrentamos al miedo. ¿Te has enfrentado al miedo alguna vez? ¿Hay algún valiente aquí? Porque hay algunos que se creen Rambo, esos no le tienen miedo a nada. Hasta que los veamos. Pero hay que saber dominar el miedo. Me acuerdo hace años atrás, y si quieren pregúntale a la hermana Carolina que está ahí atrás. Había un hombre que estaba tratando como de robar, si no me equivoco, ¿cierto? Allá arriba. Sí. Y estaba mi señora. Yo estaba como no estaba ahí donde estaba el local. Y mi señora estaba atendiendo el local y un hombre como que quiso alzar por arriba y abrir la caja y sacar dinero. Y cuando yo escuché a mi señora gritar, yo salí a ver qué pasaba. Y el hombre está ahí adelante de ella, así como echando la choreada. Y yo ahí, el Capitán América que llevo adentro. ¿Y qué te pasa? Y el hombre saca una pistola y me la pone aquí en la frente. Aquí en la frente. ¿Y qué te pasa a ti? Con una automática. ¿Y sabes qué? Controlé mi miedo. Soy hijo de Dios. Primero en mi mente, yo soy un hijo de Dios. Si me mata, me voy al cielo. Así que no tengo por qué temer en esa parte. Y yo le digo, ya, córrete. Si aquí no te estamos haciendo ningún mal. Y con la pistola en la frente. Después apareció no sé, alguien de allá de la Juan 23. ¿Alguien de aquí de la Juan 23, de la 17? ¿Alguien aquí? ¿Nadie? Puros de Chicureo.
y apareció uno que yo siempre le regalábamos pan a una persona. Ese hombre era muy respetado, había estado casi toda su vida en la cárcel y yo siempre le regalaba pan. Él llegó ahí, se metió en medio y le dijo, ya, raspa, sale de aquí. El capo empezó a correr al que me apuntaba. Hay que controlar el miedo. Y después, increíblemente, un día vino el mismo muchacho a empeñar el cargador con balas y le podíamos fiar. Y ahí me di cuenta que eran balas de verdad. Dios me ha hecho pasar por esas cosas, pero hoy día yo te digo, pero confiamos en el Señor, que Dios va a hacer su obra. Por eso cuando hablamos de miedo, a veces dicen, sí, no, yo no soy miedoso. Pero ¿sabes qué? A veces tenemos miedo en cosas tan sencillas como aplazar cosas de conversar con alguien, como arreglar una situación en la pareja y nos hacemos locos. Y se acuerda que yo prediqué hace unas semanas atrás de aquel elefante rosa que tenemos en el living de nuestra casa y hacemos como que no lo vemos. Está todo mal y hacemos como que no sucede nada. Y es porque no queremos, porque nos da miedo hablar, porque nos da miedo enfrentar la situación. Y ¿sabes qué? Bartimeo, si usted se da mirando la historia de Bartimeo, Bartimeo era un mendigo. Bartimeo está llamando a un maestro y lo empieza a vociferar. Era imposible y no era correcto que alguien, porque acuérdese que los ciegos o la gente que tenía algún impedimento físico en los tiempos antiguos, la sociedad creía que cargaba con una maldición, que a veces tenía que ver de los padres o de él mismo. Entonces no eran dignos, eran corridos, eran expulsados. Y él empezó a decir, a gritar, él venció el miedo, porque el miedo de estas personas era siempre estar aisladas, siempre estar atrás en el fondo, pasar desapercibido por la presión que se vivía. Pero aquel día él empezó a decir, Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque sabía primero que era la única oportunidad y tenía que aprovechar el momento. Y segunda cosa, él tenía que entender que el miedo que tenía ante la sociedad, lamentablemente tenía que dejarlo de lado. Miedo de qué va a pasar, qué pasa si la gente me apedrea, qué pasa si me toman y me tiran para un lado porque estoy llamando al rabí, al maestro. Enfrentó su miedo. Y dice ahí en Marcos 10:48, mire lo que dice. Para que usted vea, era lo que estaba enfrentando él. Léalo fuerte usted, por favor, Marcos 10:48. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Se da cuenta lo que la gente le estaba diciendo? Y a lo mejor muchas veces tú lo has experimentado cuando un papá te dice que vaya a ser bueno tú no eres bueno para nada. ¿Para qué molestas tanto a la gente si tú no sirves para nada? ¿Sabes qué? Jesús, quizás la gente le decía, Jesús no tiene tiempo para ti, es el maestro, es el rabí. Déjate estar gritando, deja de molestar al maestro. Jesús no está interesado en ti, Jesús está interesado en gente que realmente vale la pena, no en un mendigo, no en un ciego. Tiene cosas más importantes que hacer Jesús. Y esa es una de las frases que a mí me molesta muchísimo, por si acaso, y se las voy a decir a toda la congregación, con mucho respeto. Me carga cuando me dicen, pastor, yo quería hablar con usted, pero como usted pasa muy ocupado, no quiero molestar. Mi hermano, déjeme decirle que es lo mismo que estaba sintiendo Bartimeo. Me carga esa frase. Porque ¿sabes qué? Yo he aprendido a valorar a las personas. Y no hay una persona que diga, pastor, necesito hablar con usted. Ya hablemos. Pero Satanás te dice en tu mente, no vaya a molestar al pastor, que el pastor tiene que hacer tantas cosas, que tiene que preparar mensajes, que el pastor está para cosas grandes. Así que ¿para qué vas a ir a hablar con el pastor? No molestes al pastor. Mi hermano, te digo, moléstame. No le creas a Satanás. Porque Satanás te está tratando de impedir que a lo mejor recibas una respuesta de parte de Dios a través, no de mí, sino que a través de su palabra. Molesta a un hermano cuando necesita un consejo. No pienses que estoy ocupado. Ahora déjame decirte, si me preguntas que estoy ocupado, adivina qué vas a recibir. Que sí. Y si tú le preguntaras a Jesús, ¿Jesús está ocupado? ¿Sabes qué te va a decir Jesús? Sí, pero cuando tú me lo pides, yo estoy ahí. Y muchas veces, ¿cuántas veces los hijos también decimos, no, es que no quiero molestar al papá que está tan ocupado, ¿para qué decirle que necesito esto?
Satanás susurrando a la mente. No molestes al pastor, no molestes a tu papá, no molestes a Dios. No, yo ¿para qué voy a molestar al Señor con esta oración si es tan pequeña? ¿Para qué, mi hermano? ¿Qué estaba recibiendo Bartimeo ese día? Simplemente Bartimeo, la gente le decía, cállate, no hables, no molestes al Señor. Déjame decirle algo. Si estuviera Bartimeo y yo estuviera ahí, yo le hubiera dicho, no escuches a la gente. Tú eres importante para el Señor. Mira en Juan 6:37, ¿por qué estoy tan seguro de lo que estoy diciendo? Porque la palabra de Dios lo dice. Y mira lo que dijo el Señor Jesús. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Se está refiriendo a tu persona. Y el que a mí viene, ¿qué dice el Señor Jesús? Jesús no echa a nadie afuera si tú vas donde Él. Acuérdate que era la condición para recibir un milagro. ¿Se acuerdan de la mañana? Para recibir un milagro hay que estar cerca de Jesús para ser tocado. Así que esta es la pregunta. Cuando se trata de hacer algo frente al miedo, tienes que dominar tu miedo. No le temas a la desaprobación. No le tengas temor a lo que la gente pueda decir. Me acuerdo cuando éramos jóvenes, a eso le llamamos la presión del grupo. ¿Cuántas veces nos metimos en problemas por hacerle caso al grupo? ¿Sí o no? ¿Alguien aquí o aparte de mí no va? Me metí en problemas en el colegio muchas veces por hacer caso al grupo. Y porque tuve miedo de decirle al grupo, no, yo no estoy de acuerdo con ustedes. Le hacía caso al grupo nomás. ¿Sí o no? ¿Sabe cuánta gente está metida en droga por eso? Porque no pudo decirle al grupo, no, yo no hago eso, yo no estoy de acuerdo con eso, y cayeron. Sucede muchas veces en nuestra vida. ¿Y sabes qué? Hay cuántos adultos de la misma manera. Hoy día ojalá hubiera estado la persona, o si me está mirando con mucho respeto, me dijo en la mañana, pastor, yo quiero bautizarme, pero mi mamá me dice que lo piense bien, que cómo me voy a bautizar, pero yo quiero hacerle caso a Dios, yo quiero hacerlo, pero mi mamá no, me dice que no, que mejor no, que espere, porque es una decisión seria, porque si vas a bautizarse, entonces tienes que tener claro que tienes que venir todos los días a la iglesia. Y yo le dije a esta hermanita, yo le dije, pero ¿cómo se te ocurre escuchar las palabras, lamentablemente, de tu mamá? Tu mamá, y le dije, aplica el sermón, lamentablemente tu mamá está mirando con ojos humanos y tú empezaste a mirar con ojos espirituales y lo único que quieres hacer es ser obediente a Dios. Así que te animo, dale. Pero pastor, es verdad, y ahí nuevamente, pero es verdad que si yo me bautizo tengo que estar todos los cultos. Yo le dije, mira, cuando vamos a la Escritura y vemos los primeros cristianos, dice que aquel día recibieron a Cristo como su Salvador y se bautizaron el mismo día y se añadieron. ¿Tú crees que muchos de esos no siguieron o algunas veces no pudieron venir al culto o muchas veces no pudieron seguir en el camino o en la etapa de la vida? Mucha gente, pero a Dios no le importaba lo posterior, porque ese es el camino de justicia. Eso viene con el tiempo. El cambio de prioridades en nuestra vida viene después de la obediencia. Lo primero es ser obediente. Recibe a Cristo como tu Salvador y bautízate. El resto después el Señor va a ir transformando tu mente. Pero no quieras transformar tu vida, tu caminar diario, antes de bautizarte. Eso no existe. Me dijo, ya pastor, anóteme para el próximo bautismo. Amén. Amén. Y si tú no te has bautizado, bautízate. Porque es la oportunidad que puedes tener. Porque a lo mejor Cristo viene y te pilla desobediente. No te pilla bañado. No, no estoy bromeando por si acaso. Muchas veces solo por ir con la moda de un amigo, solo por seguir la moda del mundo, ¿sabes que hemos perdido grandes cosas de parte de Dios en nuestra vida? ¿Cuántas veces? ¿Sabes qué? Si tú tienes un amigo, hagamos de cuenta que tienes un amigo que se llama Luis, ¿ya? Para no ofender a nadie.
Lo he dicho otras veces, un día ocupé un nombre, el más rebuscado, y había un hermano que se llamaba así. Así que empezó mejor a ocupar mi nombre. ¿Ya? Si ese amigo, Luis, supiera que yo estoy en la iglesia hoy, si él está pensando que yo voy a dar un paso de fe y me mira así de rehombro, ¿eres cristiano? ¿Tú vas a la iglesia? No, es que antes iba y me hago el loco y escabullo. No sé, pero que fui un par de veces a mirar nomás. Y sabes que a lo mejor Dios quiere quiere darle un tremendo milagro a Luis y por el solo hecho de haber negado su fe, perdió un milagro tremendo por la presión, por el miedo, por el qué dirán. ¿Sabes que cuando hablamos de preocuparnos por la aprobación de otras personas, simplemente a eso yo le pongo una palabra y la puse aquí en mis notas? Cuando yo dependo de lo que otros digan de mí para hacer algo, simplemente eso se llama la codependencia. Yo dependo de la aprobación de alguien para ser alguien. ¿Y sabes qué? Dios te hizo a ti personalmente y te hizo con un espíritu y un alma para que tú solamente dependieras de Dios, de nadie más. No dependo de mi esposa hermosa que está allá atrás, que uno podría decir, pero mi vida es todo. No dependo de ella, dependo de Dios. Si algún día yo le falto a ella o ella me falta a mí, vamos a estar bien porque dependemos de Dios. Ahora, si yo dependiera exclusivamente de ellas y nadie más y ella no está, me voy a ir al hoyo profundo, me voy a desesperar y quizás, ¿qué haga con mi vida? Pero no, yo dependo de Dios. Y cuando tú eres codependiente de alguien, déjame decirte algo, eres un discapacitado, como Bartimeo, porque estás mirando con ojos terrenales, pero estás ciego. Por eso en Proverbios 29, versículo 25 dice, y lo enseñé hace un par de semanas atrás, el temor del hombre pondrá lazos. ¿Se acuerda de los lazos que ponemos para atrapar conejos? Las trampas que ponemos para pillar pájaros. El temor del hombre pondrá lazos, trampas en su vida. Más el que confía en Jehová será o librado, si usted le quiere llamar. Si usted anda con temor, va a quedar atrapado, va a estar en una trampa, en un lazo. Pero si usted confía en el Señor, entonces usted será libertado, será libre, será exaltado. ¿Sabes que a veces estamos tan preocupados porque estamos en los lazos de otras personas? Ahora, algo que aprendí hace muchos años atrás en un libro que leí, es que si yo supiera si yo supiera lo que las personas realmente piensan en su día, en su vida de mí, me daría cuenta de que en realidad estoy perdiendo el tiempo al esperar la aprobación de ellos. ¿Sabe cuánta gente está pensando de mí? ¿Usted cree que están 24/7 horas pensando en mí? Me refiero me estoy refiriendo al que yo dependo. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, el ejemplo de esta hermanita. ¿Cuánto está pensando de su vida espiritual su mamá de ella? Te aseguro que lo más probable es que no piensa casi nada. Solamente reaccionó al comentario. Pero uno arma toda su vida pensando de que la gente está pensando de mí. ¿Has discutido con alguien? Y yo en mi casa me martirizo, es que aquí y allá, y el otro anda tomando piña colada y anda de vacaciones, y tú te estás dándote vuelta en tu cabeza pensando, mi hermano, date cuenta, saquemos un poquito el ego, el orgullo de que la gente está pensando de mí. Pero mucha gente tiene miedo a eso. Cuando vives tu vida por la opinión de los demás, ni siquiera sabes cuál es la opinión de los demás. Lo voy a repetir, son mis frases profundas que yo me voy en la profunda cuando estoy escribiendo. Escuche, cuando vives tu vida por la opinión de los demás, ni siquiera sabes cuál es la opinión de los demás. ¿Sabes qué la gente está opinando de ti? No, pero adivina en qué andas pensando. ¿Qué van a pensar de mí?
Es una tontera, hermano, sinceramente. ¿Cómo puedo dejar de tener miedo a la opinión de otras personas que me controlan? Esto en su nota personal, si está tomando una nota personal para usted, anote en un costadito. ¿Quieres eliminar el miedo de lo que la gente piensa de ti? ¿De lo que otros crean de ti? Anota esto y vívelo. Pon a Dios primero. Cuando pones a Dios primero en tu vida, lo que diga el resto no importa. Lo que opina el resto no importa. Lo que debe importante es lo que Dios dice de ti. ¿Y sabes qué hizo Bartimeo ese día cuando la gente le decía, cállate, cállate, no molestes al maestro? ¿Cómo se te ocurre estar vociferando al Señor Jesucristo? Bartimeo lo único que pensó fue en su relación con Jesús. No le importó lo que el resto dijera. ¿A quién puso en primer lugar Bartimeo? A Jesús. Y cuando puso a Jesús en primer lugar, el resto se olvidó. Y dice, si ustedes lo estaban viendo, dice que empezó a gritar con más fuerza. Le decían, cállate, y él con más fuerza, Hijo de David, ten misericordia de mí, o piedad. Es como que le echaron sal en la herida. No grite, gritaba más. Es como cuando a los niños chicos le digamos que se quede quieto, y es peor, ¿cierto? Porque ¿sabes qué? Estaba llamando al hijo de la promesa. Estaba llamando al Mesías, al que había escuchado que un día iba a venir, y él sin verlo se dio cuenta de que ese Jesús era el hijo de la promesa y empezó a clamar. Así que pon en cuenta lo que acabamos de ver. El primer lugar, ¿qué hizo Bartimeo? Aprovechó el momento. Luego, dominó su miedo. Número 3, ¿qué hizo Bartimeo? Declara tu fe. Declara tu fe. Cuando me refiero a declarar tu fe, me estoy refiriendo a que sé específico con lo que realmente quieres. Porque Bartimeo ese día, ten misericordia de mí. Y el Señor Jesús le dice, pensemos, ¿pero qué quieres, Bartimeo? ¿Comida, alimento? ¿Qué quieres? ¿Quieres una ofrenda? ¿Quieres una donación? ¿Quieres que te ayude a levantarte? ¿Qué quieres, Bartimeo? Sé claro. Y Bartimeo fue claro. Fue claro con su fe, fue claro con el paso de fe. Mire lo que dice en el versículo 51 de Marcos 10. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Y qué dijo? ¿Fue específico? Que recobre la vista. Fue específico. ¿Quieres un milagro de Dios? Sé específico. Yo sé que muchos de nosotros a veces somos muy generales a la hora de pedirle a Dios. Señor, ¿qué quieres? Es como decir, ¿alguien quiere un milagro de Dios? Sí, pastor, yo. ¿Cuál quieres? No, que Dios me bendiga. Y el Señor dice, ok, ¿quieres que te bendiga? Entonces te voy a traer tu suegra por 3 meses para que te ayude en la casa. Pero es que yo no quería eso, pero es que me dijiste que te bendiga. Tu suegra es una bendición, mi suegra es una bendición. Amén, suegra, para que después no diga que yo tira puras cosas contra la suegra. No, estoy diciendo que usted es una bendición. Pero Señor, yo no estaba pidiendo que mi suegra viniera 3 meses a meterse a mi casa. ¿Pero qué me dijiste? Es un ejemplo, ¿qué pedí yo? Una bendición. Y Dios, pero es que yo quería plata, no mi suegra me viene a quitar, a gastar la plata. ¿Pero qué me pediste? Sea específico. Bartimeo dijo, necesito tener la vista. Y a veces tú tienes que orar y decirle a Dios y pedirle a Dios, acercarte a Dios, vencer los miedos y decirle, Señor, y el Señor va a llegar un momento que, ojo, yo lo he visto en mi vida, que Dios, tarde o temprano, de una u otra manera, a través de su palabra, a través de algo, te pregunta, ¿qué quieres? Y podríamos estar dando testimonio aquí de lo que yo he querido en mi vida y cómo Dios ha sido fiel con aquello. Señor, quiero esto.
Y aunque muchas veces usted piense que es una tontera, puede ser una tontera, pero Dios a veces, y lo hemos estado enseñando, a través de los milagros, Dios quiere que miremos más allá. Una de mis tonteras, 16 años, me convertí como a los 15 años, y una de mis tonteras, que yo oraba al Señor y yo le decía al Señor, ¿quieres saber mi tontera o no? Señor, quiero ver un partido de la NBA en vivo. Estamos hablando de cuando yo tenía 15 años, o sea, unos 15 años atrás más o menos. Ah, yo sabía que iban a decir, ah, mentira. Ya, no, un poco más, un poquito, un poco más, un poco más. Y siempre en mi mente, y yo siempre que deseaba algo, el Señor me lo daba, y eso se había postergado en el tiempo. Y doy gracias a Dios que había ido un montón, he ido varias veces a los Estados Unidos, pero por temas de la conferencia, de los tiempos, nunca podía haber ido. Hasta que un día fui, el año anterior, yo dije, oh, me gustaría algún día. Y cuando un día viene la organización a la cual yo pertenezco, que es FCA, y FCA nos dice a nosotros, los que estábamos ahí, les queremos bendecir. Les queremos dar las gracias por todo este tiempo que ustedes sirven a la institución desinteresadamente. Y aprovecho de siempre decirlo, nunca he recibido dinero de FCA, siempre he servido a ese ministerio voluntariamente hasta el día de hoy. Y ellos nos dijeron, porque ustedes han sido fieles, porque ustedes siempre han servido desinteresadamente, los vamos a llevar al estadio de Orlando Magic, donde jugaba Shaquille O'Neal. Tuve la oportunidad de ver el zapato de Shaquille O'Neal. Así un zapato, hermano. Y cuando Dios hace un milagro, yo siempre digo, Dios va más allá de lo que tú estás pidiendo siempre. Y nos dice la organización, el partido es a las 7 de la tarde, pero nosotros hablamos con la administración y conseguimos que ustedes puedan estar en el entrenamiento, en el calentamiento del equipo y se sienten adelante. Hermano, y yo en ese tiempo me recordaba, tuvieron que pasar 37 años de la promesa, pero Dios cumplió y fue más allá. Por eso, mi hermano, yo te digo que se lo pedí al Señor y Dios fue así de específico y fue mucho más allá. He pedido un montón de otras cosas y déjeme decirle que Dios lo ha hecho. Y también Dios me ha obrado en mi vida. Sin yo pedir nada, también Dios también ha hecho un milagro. Por eso, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. El Señor sabía. Jesús sabía leer, si podía leer la mente, sabía lo que iba a pedir. Pero ¿por qué le está preguntando? Porque quiere escucharlo de Él. ¿Qué es lo que necesita? ¿Y sabes qué? Jesús podría haber hecho algo antes que se lo pidiera, pero Dios quería escuchar a Bartimeo. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu motivación para pedirme a mí esto? El Señor no estaba pensando solo en el milagro de la ceguera, estaba buscando el motivo. ¿Me doy a entender? Esa pregunta, porque si Jesús sabía que Él quería la vista, pero Jesús quería ir más allá en el motivo. ¿Tú quieres un milagro? Si tú quieres un milagro, Dios puede hacer el milagro, pero Dios quiere la motivación. ¿Por qué quiere realmente el milagro? Y en esa motivación tienes que ser específico. ¿Por qué quieres? ¿Y sabes qué le hizo la pregunta para que Bartimeo tuviera la oportunidad de anunciar? ¿Sabes qué? Su fe públicamente. Porque él le pregunta, como es ciego tenía que decirlo a viva voz. Y él dice que lo anunció. ¿Y sabes qué? Muchas veces nuestros milagros no llegan porque
los hacemos simplemente todo en secreto. Y Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida para que otras personas puedan también darse cuenta de que ellos pueden tener la misma fe que tú. Y muchos de los milagros del Señor Jesús fueron, con muy poca excepción, fueron en secreto. Pero la gran mayoría fue público. ¿Qué quieres tú? ¿Necesitas un milagro? Te hago una pregunta. ¿Y lo has hecho público? El hermano que está sentado al lado tuyo, ¿sabe qué milagros necesitas tú? ¿Entiendes por qué Jesús le preguntó a Bartimeo, ¿qué quieres? Y no lo llamó en secreto. Le preguntó por qué le estaba gritando. Hijo de David, ten misericordia de mí. Ya, ¿qué quieres? Dilo. Y lo compartió. Quería que expresara su fe. ¿Podrías compartirle a tu hermano que está al lado qué milagros quieres en tu vida específicamente? ¿Podrías o no? El que quiera, compártalo, hágalo ahí. Le doy un minuto. Compártale uno a otro cuál es el milagro que quieres en tu vida. Que me pidas matrimonio, te van a decir a ti, David. No, ese no es un milagro, ese no es un milagro. Si quieres compartirlo, porque Dios quiere saber tu fe, que eres un milagro, compártelo con el que está al lado, porque es un testimonio de fe. ¿Estamos listos? ¿Compartieron algo ahí ustedes? ¿Sí? ¿Alguien quiere compartir conmigo? Ya es el cabo que ni quería, hermanos, no estoy ni ahí. Tendrías al pastor orando todos los días por eso. Y sigo orando por los hermanos que entregaron sus metas en la aplicación. Dije que todo un año iba a orar. Y estoy orando todo un año por cada petición que hicieron en la aplicación y que me mandaron un mensajito, pastor, ore por mí por estas metas. Sigo orando y me acuerdo de cada una de ellas, que ya me las sé de memoria, lo que cada uno pidió. Y déjenme decirle que en algunos casos las cosas que estaban pidiendo ya se cumplieron. Y yo sigo dando gracias por eso. ¿Por qué hablamos acerca de hacerlo público? Porque no es una idea mía. ¿Sabes qué? Cuando el Señor Jesucristo a ti te presentó el Evangelio y tú entregaste tu vida a Jesucristo, inmediatamente el Señor Jesucristo, el milagro de la transformación, de transformarte de muerte a vida, lo primero que te pidió es que hicieras pública tu fe de tu conversión. ¿Cómo le llamamos a eso? Bautismo. ¿Fuiste salvo? Y Dios dijo, ¿fuiste salvo? Entonces quiero que digas al resto que yo hice un milagro en tu vida. ¿Qué es lo primero? Bautismo. ¿Y el bautismo cómo tiene que hacerse? Públicamente. Porque Dios quiere que demuestres lo que Él ha hecho en ti. Haz público lo que tú necesitas. Dile a una persona que ore por ti por eso. Hazlo público. Estás demostrando que crees en Dios. Por eso hablamos tanto en nuestra iglesia del bautismo, porque el bautismo es una manera de dejar que otras personas tengan la misma fe que tú y a lo mejor mayor. Mira, en Gálatas capítulo 3, versículo 27. Ese es un testimonio de vida. Mira lo que dice Gálatas 3, 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Si eres un seguidor de Jesús, si has dicho a Cristo que quieres realmente seguirle y vas a vivir el tipo de vida que Él te da para vivir, esa es una cosa. El bautismo no es eso. El bautismo, se lo estaba explicando a la hermana, el bautismo es un testimonio de fe que crees en Jesucristo que se levantó de los muertos. No es un testimonio de que ahora tienes que ser San Luis. Es un testimonio de vida. Yo me bautizo para decirle a la gente, creo en Jesucristo, que murió por mí en la cruz y me va algún día a levantar entre los muertos.
Pero eso no quiere decir que voy a vivir santamente, porque eso es un proceso, el camino de la justicia, y eso es posterior. Yo sé que algunas iglesias tienen su forma, pero me carga la forma esa de que tienes que hacer un discipulado por 2 años para recién bautizarte. Los bautismos eran automáticos en la Biblia. Y hay uno solo nomás que se demoró más, el apóstol Pablo, que desde que se convirtió hasta que se bautizó, pasaron 3 días. Ese es el bautismo más largo en la Biblia. Y a veces cuando hablo con personas que son salvas, yo les digo, ¿y ahora vas a dar el paso de obediencia y te vas a bautizar? No, pastores, que no estoy preparado. ¿Preparado para qué? Porque asocian el camino de justicia con la profesión de fe que estás haciendo, de decirle al Señor, yo soy salvo y quiero que el resto del mundo lo sepa. Eso es el bautismo. Por eso anuncia tu fe. Deja que otras personas te conozcan. Cuando en el colegio estás y algún profesor pregunta, ¿hay algún cristiano aquí antes de comenzar el año escolar? Sí, yo soy cristiano. Hay una película que habla de eso. Buenísima. Pero es que todos no, es que mi hermano, yo he estado en muchos lugares y me ha pasado en algunos clubes, he tenido la posibilidad de predicar en algunos clubes. Cuando termino de anunciar, predicar o hablar de Jesucristo, se me acercan algunos jugadores y me dicen, pastor, es que yo también soy cristiano, pero es que nunca me da temor decirlo al resto. Y lo entiendo, porque no ha madurado todavía. Pero te aseguro que si esa persona uno lo anima, le enseña y que sea de testimonio y de luz en ese lugar, posiblemente van a cerrársele muchas puertas, pero te aseguro que Dios va a abrir muchas. Y eso es porque pasa muchas veces, hay tanto cristiano camuflado hoy día, que le da temor o vergüenza decir que es un cristiano. Bartimeo no tuvo miedo y Dios le trajo un milagro. Hay momentos que anunciamos nuestra fe y después que tú anuncias tu fe y no te da vergüenza tu fe, Jesús te pregunta, ¿qué quieres que yo haga ahora? Porque tú ya hablaste de mí. Ya diste testimonio de mí. No te dio vergüenza decir que eres cristiano. ¿Qué quieres que yo haga ahora por ti? Y esos son los momentos preciosos. Y muchas veces van a ocurrir después de que tú le digas al mundo, soy un hijo de Dios. Y no te da vergüenza. Una vez que hayas hecho esto y publicas tu fe, y a lo mejor ya le compartiste a tu hermano, al que está ahí al lado tuyo, cuál es el milagro que tú necesitas. Amén. Porque tienes fe. Número 4. ¿Qué sucede cuando yo publico y hago claramente mi necesidad y la anuncio y declaro mi fe? Es que recibes la gracia de Dios. Recibes la gracia de Dios. Cuando el Señor Jesús le preguntó a este Bartimeo, le dice, ¿qué quieres que haga? Y él le dice, Señor, quiero que me devuelvas la vista. Sabemos que la vista tiene que ver con la condición espiritual, con la salvación. Y Jesús le dijo, después de seguir los mismos pasos que ustedes tienen, ¿cierto? Hizo los 3 primeros pasos. Llegó al cuarto. Cuando llega al cuarto punto y el Señor, llega al tercer punto, al Señor, al escuchar la respuesta de Él y de ser de testimonio público, esto es lo que yo necesito, entonces vino la gracia de Dios sobre la vida de Él. Y le dice, versículo 52, mire lo que le dice Jesús, después de escuchar los 3 primeros pasos, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado o te ha sanado. ¿Y qué dice? Me encanta ahí. No después, enseguida. Los pasos y enseguida recobró la vista. Recibió un don, un milagro. ¿Sabes qué es un milagro? Es un don. Y para los que no saben, recuerda lo que dice Efesios. Efesios nos recuerda de que nuestra salvación es por un don que yo no merecía
Por eso es un regalo. ¿Sabes qué? No tengo duda de que hay muchos de ustedes enfrentando circunstancias difíciles. Quizás muchos de ustedes se enfrentan a un gran daño en su vida producto del pasado. Quizás llegaste en esta noche desanimado al culto. Quizás a lo mejor hasta la visita decías, ¿a dónde me van a llevar? Dudas, incertidumbre. Quizás no sabes a dónde ir, no sabes a dónde acudir, pero sí puedes entender que necesitas un regalo de Dios, un nuevo comienzo. Y Dios te podría dar un nuevo comienzo. Inclusive siendo cristiano, Dios te puede dar un nuevo comienzo después del error. Porque Él no falla. ¿Necesitas un regalo de Dios? ¿Necesitas un nuevo comienzo? ¿Necesitas un nuevo comienzo en tu matrimonio? ¿Necesitas un nuevo comienzo en la relación con tus hijos? ¿Necesitas un nuevo comienzo aquí en la iglesia? No te olvides que don viene de la palabra dar. Es un don, un regalo que Dios te da. Y sabes qué, no puedes ganar un nuevo comienzo si tú estás buscando merecerlo. ¿Me doy a entender? No puedes recibir un regalo porque tú te lo mereces, porque no sería un don, sería un pago. Y es por eso que mucha gente no recibe los regalos o dones de Dios, porque dice, Señor, no he sido un mal hombre, he hecho buenas cosas, amo a mi familia, la cuido, la protejo y no entiendo por qué tú no me das lo que yo quiero, porque no, Dios no te da cosas que tú mereces. Dios te da porque Él es bueno. Porque ¿quién merece algo aquí de Dios? Nadie, por eso es un don. No creas que tú te mereces un premio por lo buen cristiano que eres o porque llevas una vida buena. Dios te quiere dar un regalo, no por lo que has hecho, sino por lo que Él hizo por ti. Así que Dios me puede hacer volver al camino. La palabra gracia tiene que ver con recibir algo que yo no merezco. Y en Efesios 2, versículo 8 o 10 que tienen en su hoja, mire lo que dice el texto. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué cosa? Y no es de vosotros, no algo que tú hayas hecho, pues es un regalo o un don de Dios. No por obras, porque es que yo he hecho hartas cosas para que Dios me bendiga. No, no es por obras, para que nadie que dice o se jacte. Porque somos hechura suya, de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sabes qué? Cuando miro ese versículo hay tres cosas que hay que recordar. Una de ellas es que la gracia es un regalo. Número dos, que la has recibido por fe. Y tercero, y una vez que la recibimos, Dios tiene algunas cosas y buenas obras para que yo desarrolle esa gracia en mí. ¿Me doy a entender? Tú recibiste de Dios para que desarrolles, no para que te jactes. Por eso es un regalo. Nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos. Necesitamos del don de la nueva vida que Él solamente puede darnos. Me dijo hoy día un hermano que va a ayudar a una persona en su consejería. Vino a pedir a hablar conmigo, pastor, me dijo, voy a ayudar a esta persona porque necesitamos ayudarla por varias situaciones en su vida. Y yo le dije al hermano que a lo mejor me está mirando, le dije, solamente te voy a encargar una cosa, te voy a pedir una sola cosa. Enfócate primero en la salvación de esa persona. No te enfoques en nadie más, enfócate en la salvación. Después enfócate en su parte emocional, en su parte interna, enfócate en todos sus problemas que ha tenido en su infancia. No te enfoques en eso primero, enfócate primero en que esa persona entienda que Jesucristo puede cambiar su vida. Ya, pastor, gracias por recordármelo, me dijo. Sí, porque eso es lo que yo me enfoco. No me enfoco en otra cosa. ¿Sabes qué? Me recuerda una historia. El papá le dice que vaya a mover una roca
que está afuera en el patio. El niño sale afuera a mover esa roca y el niño está 1 hora 45 afuera. Levantaba la piedra, le ponía el hombre, fue a buscar una barreta que tenía el papá y tratando de mover la roca, vuelve donde el papá después de 1 hora 45 le dice, papá, es imposible mover la roca. ¿Qué dijiste? Le dijo el papá. Es que es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque he hecho todo, papá. Ya no hay nada más que pueda hacer. He hecho todo y la roca no la puedo mover. Y el papá le dijo, ¿qué hiciste? Todo. El hijo le dijo todo. ¿Y sabes qué dijo el papá? No, no has hecho todo. Te falta una cosa. Una sola cosa te falta. Te falta solo una cosa. Y el niño pensaba, no sé qué será. Y el papá le dijo, que me pidieras ayuda a mí. Es exactamente igual cuando pasa con Dios. Tú te vas por la vida y quieres hacer todo, lograr todo. Y después haces oraciones diciendo, Señor, no sé por qué no puedo salir adelante, no sé. Y el Señor te dice, es que sabes que lo único que tenías que haber hecho era pedirme ayuda a mí y yo te ayudo. Y eso fue lo que hizo Bartimeo ese día. ¿Le has pedido a papá? ¿Le has pedido a Dios que te ayude por lo que estás pasando? ¿Le has pedido al Padre Celestial que te ayude? Bartimeo era el ciego y no podía realmente tratar de salir adelante, pero fue y buscó ayuda en el papá. ¿Y sabes qué? No hay cosa peor que la ceguera espiritual. Estoy en un grupo de ciegos. ¿Les conté o no? Estoy en un grupo de ciegos. No sé por qué el Señor me mandó a ese grupo de ciegos. Porque todo es audio. 20.000 audios. Si usted viera mi grupo ahora de ciegos, y mire, le voy a contar cuántos mensajes hay en el grupo de ciegos. Déjeme entrar. ¿Y sabe qué significa para mí estar escuchando los mensajes? Porque uno lee, ¿cierto? Le llega el mensaje arriba. Cuando a usted le llega un mensaje, aparece que está diciendo. Pero aquí son audio. Déjeme buscar el grupo de ciegos. Aquí estoy, llegué. 890 mensajes. Y alguien dio mi nombre si yo podía guiar a estos hermanos y enseñarles a ellos la Biblia. No entiendo por qué el Señor me llevó ahí. Pero me doy el tiempo de cuando ellos me hacen preguntas de responderle. Y a veces le escribo. Y un día mi señora me dijo, oye, ¿pero cómo le estáis escribiendo? Y yo le dije, pero ojo que los teléfonos están hechos para que el mensaje se transforme en audio. Solamente tienes que meterte a una parte de accesibilidad y le pones que eres. No puedes escribir que no ves y todo audio que llega, todo escrito se transforma en audio. Así lo hacen ellos. Y sabe que, si usted pudiera escuchar las cosas que ellos dicen de Dios. Tremendo. Ellos son los más agradecidos del Señor. Te invito al grupo si quieres algún día. Y solamente soy yo y otro más pastores, nadie más. Es por eso que te digo yo que Dios siempre tiene algo para cualquier persona que ve una necesidad. Pero Dios no hace buenas obras, por si acaso, para que se pierdan, sino para que tú las desarrolles. Todos tenemos una oportunidad. Lo único que tienes que hacer es dar ese paso de fe y decirle a Dios, necesito un milagro en mi vida. ¿Sabías tú que podrías transformar tu vida con 4 horas al mes? Si eres un nuevo creyente haciendo una clase y 4 horas al mes, podrías cambiar tu vida, tener otra visión a través de un discipulado, a través de un estudio. 4 horitas y pueden cambiar tu visión. Son cosas que Dios está haciendo en nuestra vida.
Son las cosas que Dios ha puesto en mi vida también, a poder desarrollar. Quizás no está sirviendo y podría servir una horita cada domingo en algún ministerio y podrías transformar tu vida. Vas a ver cosas que Dios puede hacer. Prontamente, por si acaso te paso el aviso, el próximo sábado a las 10 de la mañana, vamos a estar dando el curso para personas que quieren hacer clases de discipulado con el nuevo sistema que estamos poniendo en nuestra iglesia, por las nuevas clases. Si tú quieres discipular a alguien más, si tú quieres enseñarle a otra persona la clase de inicio, que son solamente 4 semanas, si quieres ser parte y quieres servir en eso y ayudar a alguien en la semana que pueda ver, ven el sábado, 10 de la mañana, próximo sábado, si estás dispuesto a enseñarle a otro. Pero pastor, yo nunca he enseñado. Pero si deja que Dios te guíe. Aprende solamente cómo se hace la hoja y comparte con ese grupo. Así que desde ya te invito, porque ¿sabes qué? Si Dios te dio la vista es para algo. Y es por eso, número 5 y último, dar un paso adelante. Dar un paso adelante. ¿Por qué tienes que dar un paso? Bartimeo recibió el milagro, pero ahora tenía que dar un paso. ¿Te has bautizado? ¿Sí? Por ejemplo, si te bautizaste y eres nuevo y te bautizaste en nuestra iglesia, el siguiente paso sería, anda a las clases de inicio, al discipulado básico que todo cristiano debería tener. Las cosas básicas de un cristiano. Ese es el siguiente paso. Ya tomaste ese paso, entonces ahora anda a la otra clase donde tú podrías servir y aprender cómo servir. Y así sucesivamente. Quizás puedes dar un paso y ya hiciste el discipulado en nuestra iglesia. ¿Y ahora qué? A lo mejor podrías estar ayudando en el data, en la transmisión, en las redes sociales, en la cocina, en la música. Da un paso. Avanza. No te quedes estancado. No te quedes como Bartimeo en la orilla. Tienes que comenzar a moverte, da un paso adelante, porque cuando miramos la vida de Bartimeo, mire lo que dice Jesús. Bartimeo podría haber escogido algo diferente. En el versículo 52, mire lo que le dice el Señor en Marcos 10. Y Jesús le dijo, vete, ándate, disfruta la vida, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Y él tuvo ahí en ese momento la decisión de escoger qué podía comenzar en su vida nuevamente. No había visitado todos los lugares hermosos que podía ver hoy día. No podía ir corriendo a donde su familia, que no conocía el rostro de sus familiares. No hizo ninguna otra cosa que dio un paso. Y ese paso de fe, de recibir la vista, lo llevó a otro paso de fe. ¿Qué dice? Que él escogió dar ese paso. ¿Y cuál fue el siguiente paso? Y seguía a Jesús. ¿Qué pasa si usted por tantos años no hubiera visto nunca? ¿Cuál sería su siguiente paso? Piensa en Bartimeo. 40 años sin ver nada, el Señor le da la vista y tenía que tomar una decisión. ¿Qué hacía con el siguiente paso? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Va a ver el rostro de su papá? ¿Va a ver el rostro de su mamá? ¿Se va a visitar los lugares que le escucharon hablar y nunca había visto? Empezó a mirar los pájaros y ver, ¡ay, qué bonito! Nunca había visto, lo había escuchado, pero no. ¿Qué podría haber hecho? ¿Hubiera agarrado el celular y a ver todo lo que hay en YouTube? Bartimeo, después de recobrar la vista, tomó un solo paso de fe, que fue seguir a Jesús. Dese cuenta, si Dios hace un milagro en tu vida, no es para tu yo, es para Él. Y si Dios te ha salvado, diste el siguiente paso al bautismo. ¿Y después del bautismo qué? ¿Cuál es tu siguiente paso? Ir por la vida y decir, oh, soy creyente, así que disfruta de la vida, vive la vida loca, como el hermano que dice que hay que vivir la vida loca. Ricky Martin, hermano le digo yo entre comillas, no sé si hermano, pero creo que no. Pero vamos a vivir la vida loca porque ahora veo, porque ahora soy salvo, y el Señor y el apóstol Pablo dijo, no ocupéis la libertad como ocasión de caer. No ocupéis la libertad como libertinaje.
No porque seas salvo por la gracia, ahora anda y disfruta la vida porque ahora eres salvo. No, mi hermano, Bartimeo fue salvo. ¿Y cuál fue el siguiente paso de fe de él? Seguir a Jesús. Llevas quizás 10 años, 5 años, llevas 3 años en la iglesia y todavía no das el paso de fe, de servir en un ministerio, de hacer algo por el Señor, de inscribirte en algo, de tomar una clase, de enseñarle a otro. ¿Cuál es tu paso después de ver el milagro de Dios en tu vida? Bartimeo escogió, ¿sigo aquí en el camino sentado o me acerco a Jesús para que haga algo en mi vida? Escogió seguir a Jesús. Y una vez que se acercó a Jesús y lo gritó y Dios lo sanó, él podría haber escogido, ¿sigo la vida y veo lo bonito que era el mundo? ¿O sigo el camino de Jesús, el cual me ayudó y me salvó? Y adivine cuál escogió, dice la Escritura. Y seguía a Jesús por el camino. Era uno de los discípulos. Era uno de los que lo siguió. ¿Cuál es el siguiente paso para ti? ¿Qué puedes hacer? ¿Puedes servir? ¿Cuál es el paso a seguir con Jesús? ¿Sabes qué? No tienes por qué preocuparte por el 10º, 20º paso. Preocúpate por el que tienes que dar ahora. ¿Qué paso vas a dar hoy día? No estás aquí por alguna razón o una condición de casualidad aquí en la iglesia. Te hago la pregunta, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás viendo ahora con ojos espirituales? ¿Y cuál es el siguiente paso? Porque te aseguro que has recibido un milagro de Dios, ¿o no? Entonces tienes que dar el siguiente paso y no lo has dado. Por eso cuando en 1 Corintios, ¿cómo voy a conseguir el poder? Pastor, es que no soy bueno para eso. Pastor, yo no sé cómo servir. Pastor, yo no sé cómo podría yo ayudar aquí en la iglesia. Solamente recordarte lo que dice 1 Corintios 1:30. Dice, más por Él, por Cristo, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Dios te da sabiduría para servir? ¿Te da justificación? ¿Eres salvo por la gracia? ¿Te ayuda a caminar en el camino de la santificación? Y te cubre constantemente tus errores, te redime de tus errores. ¿Hay algo que te impida servir a Dios? ¿Hay algo que te impida no seguirlo en el camino? Santiago 2:14. ¿Qué dice? Hermanos míos, ¿de qué aprovecharé si alguno dice que tiene fe en Dios y no tiene acciones o obras? ¿Podrá la fe salvarle? Un pasaje controversial en los primeros inicios de la Escritura. Muchos pensaban que ese pasaje se refería a ser salvo por obras. Nunca el Señor ni Santiago quiso decir eso. Una mala interpretación del hombre. Porque cuando usted logra interpretar a través de toda la Escritura lo que Santiago está diciendo, dice, si tú dices ser hijo de Dios, deberías estar haciendo cosas por Dios. Si dices tener fe en Dios, deberías estar mostrando obras de un creyente. Si recibiste un milagro de Dios y estás agradecido de Dios, entonces deberías estar haciendo cosas por Dios. La fe sin obra es muerta en sí misma. Por eso, después de recibir un milagro, tienes que dar un paso de fe. ¿Bartimeo sabía lo que iba a pasar después de ese día? No, pero confió en el Señor. Así que por favor te pido en el nombre de nuestro Señor, trata de filtrar las distracciones que el mundo tiene, porque Jesucristo te salvó por una razón y Él siempre ha querido darte un nuevo comienzo. A lo mejor te preguntas, pero pastor, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo poner mi fe en Él? ¿Cómo puedo confiar con mi familia si nunca lo he hecho? ¿Cómo puedo confiar en mi trabajo, que Dios me bendice? ¿Cómo tú podrías poner tus finanzas sobre Dios cuando nunca lo has hecho? Piénsalo. A través de un milagro. Que Dios haga un milagro y te siga demostrando, como lo vimos en la mañana, que Dios sigue siendo el mismo.
por los siglos de los siglos. Vamos a orar, pongámonos en pie. Vamos a orar. Con las cabezas inclinadas, los ojos cerrados. Quiero partir con esta pregunta muy sencilla. ¿Estás seguro? Y presta atención en lo que te voy a decir. ¿Estás seguro que tienes una relación con Jesucristo? ¿Estás seguro que si murieras hoy, piensa en esto lo que te estoy diciendo, piénsalo en tu mente, ¿estás seguro que si murieras hoy, sabes a dónde vas? ¿Estás con seguridad, con certeza? No con duda, no que a lo mejor, pastor, es que no sé a dónde voy a ir. ¿Estás seguro realmente a dónde vas a ir cuando mueras? Porque primeramente tienes que estar completamente seguro de que tiene que suceder el milagro de la salvación en tu corazón para dar el siguiente paso de fe. Porque si no estás seguro, no estás claro dónde vas a pasar la eternidad, te animo a pedirle a Dios como Bartimeo que tú clames, que tú le digas a Dios: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Sálvame, dile a Jesús, sálvame. Yo quiero estar seguro que cuando me muera voy al cielo. Yo quiero recibir el regalo. ¿Y cómo uno recibe el regalo? La Biblia nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees que Dios le levantó de los muertos, entonces tú tendrás la seguridad de la salvación en tu vida. El Señor le preguntó también, ¿crees esto? Le dijo a algunos discípulos, ¿crees realmente en la salvación por fe? No es por lo que tú has hecho, es por lo que Jesús hizo en la cruz. Así que con los ojos cerrados, las cabezas inclinadas, quiero hacerte esa pregunta en esta hora. ¿Estás seguro que cuando mueras vas al cielo? Porque si no estás seguro, me gustaría orar por ti, para que Dios te dé sabiduría, como lo veíamos recién en Corintios. Cuando Dios te da la sabiduría es para que entiendas que en tu mente necesitas ser transformado por Jesús. Y el primer milagro que tiene que ocurrir en tu vida es que pases de muerte a vida. Habrá alguien que diría, yo como testigo simplemente porque quiero orar por ti. Habrá alguien en esta noche que diría, pastor, yo no sé a dónde me voy a ir cuando muera, pero me gustaría saber y quiero saber. Déjame orar por ti para que Dios te dé sabiduría y puedas entender que hay salvación en Jesucristo. Gracias por tu mano alzada. Alguien más que diría, pastor, ore por mí, yo quiero estar seguro de mi salvación. No quiero tener esa incertidumbre. Gracias por alzar tu mano. Gracias. Alguien más que diría, pastor, solamente pídale a Dios que me dé sabiduría. Quiero saber si soy salvo. Quiero saber si soy su hijo. Solo ore por mí para sabiduría. ¿Alguien más? Amén. Gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. Que Dios te bendiga. Amén. ¿Alguien más? Gracias, varón, por alzar tu mano. Amén. Dios es bueno. Para aquellas personas que alzaron su mano, seguimos con las cabezas inclinadas. La Biblia dice que tú tienes que recibir el regalo, porque tú podrías rechazar el regalo de la salvación. Y por eso el Señor Jesucristo dijo, aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, irá al cielo. Aquellos que alzaron su mano, que están pidiendo sabiduría a Dios, déjame decirte que Dios da en abundancia cuando tú le pides sabiduría. Y espero que en esta noche te dé esa sabiduría suficiente para entender que tú hoy día puedes recibir el mejor regalo. Y lo único que tienes que hacer es invocar el nombre del Señor. Y hacer una oración como esta. Aquellos que alzaron la mano, podrías tú donde estás, con tu boca, ahí en silencio, podrías decir, como por ejemplo esto: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y necesito que tú llegues a mi vida y seas el Señor de mi vida.
creo que tú te levantaste entre los muertos y moriste por mí. Haz una oración como esa, ahí donde estás. Aquellos que alzaron la mano, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y te recibo como mi Salvador. Sálvame, sálvame y dame la vida eterna. Di estas palabras ahí donde estás y te aseguro que Dios está escuchando y va a hacer un milagro en tu vida esta noche. Te va a transformar, va a abrir tu mente, te va a dar la paz y la tranquilidad de tu salvación. Y el Espíritu mismo dará en tu interior y clamará en tu interior y te dirá que eres un hijo, una hija de Dios. Amén. Pero también quisiera preguntar a todos los que estamos aquí, ¿cuál es el siguiente paso que tienes que dar? Si un día fuiste salvo, si lo obedeciste a lo mejor en obediencia en el bautismo y quizás no te has bautizado, haz el siguiente paso, el bautismo. Pero si ya te bautizaste, te animo, da el siguiente paso de fe, escoge la vida, el mundo, lo bueno del mundo. ¿Por qué no sigues al Señor en obediencia y le sirves? Y proclamas tu fe para que suceda un milagro. Porque yo sé que muchos de ustedes quieren un milagro. Bartimeo quería un milagro, pero después de recibir el milagro, él decidió seguir a Jesús. Y a lo mejor Dios con mi vida me ha dado muchos milagros, pero es para que yo confirme que tengo que seguirle. Espero ver a muchos de los que están aquí próximamente, ¿por qué no haciendo el curso para poder enseñar a otros en discipulado? ¿Por qué no veo aquí a algunos de ustedes en un futuro cantando, alabando a Dios en el ministerio de alabanza? Puedo ver en algunos de ustedes que la próxima vez quizás puedan estar haciendo clases con niños. O algún varón quiera ayudar en portería. ¿Qué es lo que Dios está poniendo en tu corazón en esta noche? Da el siguiente paso y comprométete con Dios que vas a servirle. Y te aseguro que vas a ver algunos milagros en tu vida. Padre, gracias Dios te damos en esta hora. Gracias Dios por obrar en mi vida. Quiero vivir la vida que me has hecho vivir. Me diste la vista, Dios, porque tienes un propósito en mi vida. Por eso, Padre, perdóname por aplazar tu llamado. Sé, Dios, que nada sería si no fuera por ti. Y me dirijo a ti de una manera nueva, Señor. Me comprometo a dar el siguiente paso de fe. Lo que vino a mi mente hace un momento, me comprometo a dar el siguiente paso de fe. ¿Qué vino a tu mente, hermano, durante la prédica o durante esta oración? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que hagas? Si no estás seguro lo que es, te aseguro que Dios se va a manifestar y te va a mostrar. O si no, dile a Dios en esta oración, muéstrame cuál es el siguiente paso, Señor. Y tal vez la vas a ver a medida que avanzas en los peldaños del ministerio o en la exposición del ministerio. Dios me confirmó mi llamado al pastorado no antes, sino mientras estaba estudiando teología. Dios muchas veces te va a mostrar su camino cuando empieces y des primero el paso de fe, cuando estés sirviendo. Y yo sé que muchos quieren dar un nuevo paso de fe en sus vidas, pero quizás hay temor. Acuérdate que para que los milagros ocurran hay que perder el miedo y gritar fuertemente, Hijo de David, ten misericordia de mí y dame un milagro, sáname, límpiame, transfórmame. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.